El fotógrafo insistió en hablar conmigo. Dijo que el video escondía algo que yo necesitaba escuchar. Yo estaba celebrando mi cumpleaños, mientras mi hijo planeaba dejarme sin casa. Fue él quien organizó todo. Dijo que yo merecía una fiesta bonita. Dijo que era para celebrar mi historia. Me abrazó frente a todos y dijo que yo era su orgullo. Yo le creí. 3 días después, el fotógrafo me llamó. Su voz estaba extraña, demasiado baja. Señor, yo casi borré esa parte, pero usted necesita escucharla. Era el video de mi cumpleaños. Yo había salido del salón para contestar una llamada. La cámara siguió grabando. Y ahí, entre copas brindando y carcajadas, escuché a mi propio hijo decir: ya se reflejó la primera parte. El resto no lo vamos a pagar. La mitad queda conmigo. Él no va a entender nada. Me quedé sentado en el sofá casi 1 hora después de que terminó el audio. No lloré. Solo traté de entender en qué momento me convertí en un negocio y dejé de ser un padre. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Jorge Ortega Ramírez y llevo 72 años creyendo que la familia es lo único que no te falla. El salón olía a flores artificiales y a ese perfume barato que Carolina siempre usa en exceso, como si la cantidad pudiera compensar algo que le falta por dentro. Había globos azules y blancos colgados del techo, una mesa larga cubierta con mantel bordado y un pastel de 3 pisos con mi nombre escrito en letras doradas. Mauricio había contratado un pequeño conjunto norteño que tocaba en la esquina, y la música rebotaba entre las paredes de ese salón rentado en Ciudad de México que yo nunca hubiera elegido. Pero no dije nada. Nunca digo nada. Eso es lo que pasa cuando llevas 28 años detrás de un mostrador vendiendo tuercas, tornillos y varilla corrugada. Aprendes a aguantar. Aprendes que el silencio, a veces, es la única herramienta que no se oxida. Mi esposa Rosario murió hace 6 años. Desde entonces, mi casa en Ciudad de México, esa casa de 2 plantas con el naranjo en el patio que ella plantó con sus propias manos, se volvió el único lugar donde todavía siento que existo de verdad. 3.200.000 pesos en ladrillo, historia y memoria. Pero sobre todo, memoria. Mauricio llegó esa tarde con corbata nueva y sonrisa ensayada. 45 años, cabello bien peinado con algo que brillaba demasiado, los zapatos lustrosos. Trabaja en bienes raíces. Siempre ha tenido ese don para hacer que las cosas suenen razonables cuando no lo son. Papá, estás guapísimo, me dijo mientras me daba un abrazo que duró exactamente el tiempo suficiente para que los demás lo vieran. Yo asentí, sonreí. Eso también lo aprendí en la ferretería. Hay clientes que compran y clientes que solo miran. Con Mauricio, uno nunca sabe bien en cuál categoría está. La fiesta fue animada. Vinieron vecinos, algunos compadres viejos, los hijos de un compadre de años que ya tienen sus propias familias. Carolina circulaba entre los invitados con una copa en la mano, perfecta, cordial, diciéndole a todo el mundo que ellos habían organizado todo con mucho amor. Lo repitió 4 veces. Yo las conté. Valeria, mi nieta, fue la única que se sentó a mi lado sin que yo se lo pidiera. 16 años, los mismos ojos oscuros de su abuela, una seriedad en la mirada que no corresponde a su edad. ¿Está bien, abuelito?, me preguntó en voz baja mientras el conjunto atacaba una canción de José Alfredo. Estoy bien, mi vida, solo cansado. Ella asintió, pero no me creyó del todo. Eso también lo heredó de Rosario. Cuando llegó el momento del brindis, Mauricio tomó el micrófono con esa soltura de quien está acostumbrado a hablar frente a extraños. La sala se fue callando poco a poco. Hoy quiero hablar de un hombre que me enseñó todo lo que sé, comenzó, y su voz tenía una textura cálida que me tomó por sorpresa. Un hombre que trabajó 30 años para darnos lo mejor, que nunca se quejó, que nunca pidió nada,
Hubo aplausos. Yo miraba mis manos sobre la mesa. Por eso hoy, papá, yo quiero corresponderle. Quiero que los últimos años de tu vida sean tranquilos, sin preocupaciones, sin cargas. Más aplausos. Carolina sonreía desde su lugar con esa expresión que no llega a los ojos. No supe en ese momento que sin cargas significaba sin casa. Después del pastel, cuando la gente comenzó a dispersarse, Mauricio se sentó a mi lado y bajó la voz. Un tono distinto, el tono de los negocios. Oye, papá, Ramón ya preguntó cuándo puedes pasar a ver el departamento en la zona sur. Dice que en cuanto te instales, él empieza con los trámites de escrituración. Todo va muy bien. Lo dijo con una naturalidad que me desconcertó, como si hablar de que yo dejara mi casa fuera tan simple como cambiar de camisa. Déjame pensarlo, respondí. Mauricio asintió con una sonrisa, pero en sus ojos había algo que no era paciencia, era cronómetro. El fotógrafo estuvo moviéndose toda la noche con su cámara, discreto, profesional, casi invisible. En un momento me miró fijamente desde el otro lado del salón y yo pensé que era el ángulo para una foto. No era eso. 3 días después, mi teléfono sonó a las 9 de la mañana, un número que no reconocí. ¿Señor Ortega? Sí, ¿quién habla? Soy el fotógrafo de su cumpleaños. Hubo una pausa larga, incómoda. Señor Ortega, el video captó algo que ellos no sabían. Hay momentos en que uno sabe que algo está mal, pero el corazón se niega a creerlo antes que la mente. Colgué el teléfono con la mano fría y me quedé sentado en el sillón de la sala, el mismo donde Rosario leía sus novelas los domingos por la tarde. La luz entraba sesgada por la ventana, cayendo sobre el piso de mosaico que ella escogió pieza por pieza en un mercado del centro hace más de 30 años. Cada detalle de esa casa tenía su historia. Cada grieta en la pared, cada manija desgastada, cada escalón con el filo redondeado por años de subirlo y bajarlo. El fotógrafo dijo que me llamaría al día siguiente para enviarme algo. No quiso decirme más por teléfono. Solo repitió, antes de colgar, que lo que había grabado no era intencional, que él no buscaba problemas, pero que tampoco podía quedarse callado. Esa noche no dormí bien. Me puse a recordar cómo había comenzado todo esto, porque la traición no llega de golpe. Llega poco a poco, disfrazada de preocupación, de consejos, de amor. Fue 3 semanas antes de mi cumpleaños, cuando Mauricio llegó un domingo con ese hombre, Ramón Castillo. 50 años, complexión robusta, reloj caro, apretón de manos demasiado firme, de esos que quieren demostrar algo. Se presentó como empresario. Mauricio lo presentó como un amigo de mucha confianza, papá, ya verás. Nos sentamos en la cocina. Carolina trajo café sin que nadie se lo pidiera, lo cual ya me dijo algo. Ella no hace nada sin razón. Dame, don Jorge, comenzó Ramón con una sonrisa estudiada. Su hijo me ha hablado mucho de usted, un hombre que construyó todo con sus manos. Eso ya no se ve. El halago llegó demasiado pronto. En la ferretería aprendí que cuando un cliente empieza halagando, generalmente está preparando una negociación que no le conviene a uno. ¿En qué le puedo ayudar?, pregunté directamente. Mauricio intervino antes de que Ramón pudiera responder. Papá, Ramón está interesado en la casa. Es una oferta seria, bien estructurada. Escúchalo, por favor. Sentí algo apretarse en el pecho. No era dolor, era reconocimiento. Ramón abrió una carpeta con documentos ya preparados, lo cual significaba que esta conversación llevaba tiempo planeada sin que yo lo supiera. El precio que ofreció era de 3.200.000 pesos, el valor exacto del avalúo que Mauricio había encargado semanas atrás, también sin decirme. La estructura del pago sería así, don Jorge, explicó Ramón con calma. 30% de entrada, con transferencia realizada ese mismo día.
Esos son 960,000 pesos en su cuenta, el resto en 10 parcelas mensuales. Y mientras se pagan las parcelas, ¿quién vive en la casa?, pregunté. Hubo una pausa mínima, la clase de pausa que la gente entrenada aprende a disimular. Podríamos acordar un plazo razonable de transición, respondió Ramón. 3 meses después de la firma, usted tendría tiempo suficiente para encontrar un lugar cómodo. Mauricio puso su mano sobre la mía. Papá, ya encontramos un departamento muy bueno en la zona sur. 2 recámaras, planta baja, sin escaleras. Para ti solo es perfecto. Y con el dinero de la entrada, vives tranquilo más de 2 años sin tocar las parcelas. Carolina asintió desde el marco de la puerta con esa sonrisa suya que nunca termina de calentarse. Yo miré los documentos sin tocarlos. En 28 años de ferretería aprendí una cosa sobre los contratos. Lo peligroso no es lo que dice el papel, es lo que no dice. Necesito leerlo con calma, respondí. Por supuesto, papá, sin presión. Pero la presión llegó de otras formas. Esa semana, Mauricio me llamó 3 veces. Carolina me mandó fotos del departamento en la zona sur. Y el domingo siguiente, durante la comida, Mauricio mencionó casi de paso que Ramón tenía otras opciones, que el mercado no esperaba, que era ahora o nunca. Yo firmé un martes por la mañana, no porque me convencieran del todo, sino porque llevo toda una vida confiando en mi hijo y uno no aprende a dejar de hacerlo de un día para otro. El dinero se reflejó en mi cuenta al día siguiente, 960,000 pesos, una cifra que no había visto junta en toda mi vida. Debería haberme sentido seguro. No me sentí seguro. Esa misma tarde revisé el contrato por segunda vez solo, con mis lentes puestos y sin nadie al lado. Y en la página 4, entre párrafos que parecían iguales, encontré una cláusula que Mauricio no me había explicado. Estaba redactada con un lenguaje tan técnico que parecía escrita para confundir, pero lo que decía en palabras simples era esto. El comprador podía intentar entrar y tomar control de la casa antes de terminar de pagar si yo no reaccionaba a tiempo dentro de un plazo de 15 días hábiles tras recibir la notificación. Llamé a Mauricio para preguntarle, «Papá, es estándar. Todos los contratos lo tienen. No te preocupes», colgué. Y esa noche, mientras miraba el naranjo desde la ventana de la cocina, sentí por primera vez que algo en ese contrato no era un descuido. Era una trampa. La verdad no siempre llega como un grito. A veces llega como un archivo de video de 4 minutos con una voz que uno reconoce demasiado bien. El fotógrafo me mandó el archivo a las 10 de la mañana por mensaje, sin comentarios, sin explicación adicional, solo un texto corto antes del archivo. «Don Jorge, escúchelo hasta el final. Lo siento mucho. Me quedé viendo el teléfono durante casi 5 minutos antes de abrirlo. El video comenzaba con imágenes de la fiesta, el conjunto tocando, la gente bailando, el pastel con las letras doradas. Yo aparecía sentado en la cabecera de la mesa, sonriendo con esa sonrisa que uno aprende a usar en público cuando por dentro está simplemente cansado. Valeria a mi lado, Carolina repartiendo abrazos estratégicos por el salón. Luego aparecía el momento en que un compadre de años me llamó al teléfono. Yo me levantaba, me disculpaba con los de la mesa y salía por la puerta lateral hacia el corredor. La cámara no me siguió. Se quedó apuntando hacia la mesa donde Mauricio estaba sentado con Ramón Castillo y otros 2 hombres que yo no conocía. La música del conjunto bajaba de volumen en ese momento porque el músico del acordeón había parado para tomar agua. Y en ese silencio parcial, la cámara capturó todo. Mauricio se inclinó hacia Ramón y bajó la voz, pero no la bajó suficiente. Ya se reflejó la primera parte. Ramón asintió despacio, con esa calma de quien ya calculó todo. «¿Y el viejo no sospecha nada?», preguntó. «Nada.
Cree que es una venta normal. Le expliqué la cláusula como algo estándar. Yo detuve el video. Respiré. Lo volví a poner. ¿Y las parcelas?, dijo uno de los hombres que yo no conocía. Mauricio sonrió, una sonrisa que nunca le había visto, fría, calculada. La sonrisa de alguien que está cerrando un negocio, no hablando de su padre. «El resto no lo vamos a pagar», respondió con una naturalidad que me heló la sangre. Con esa cláusula, Ramón puede entrar a la casa antes de que terminen los pagos. Y cuando el viejo reclame... Hizo una pausa, se limpió la boca con la servilleta. Ya será demasiado tarde para revertir nada. Ramón asintió de nuevo. ¿Y si busca un abogado? Mauricio tomó su copa. Bebió despacio. Entonces, usamos el plan B. Carolina ya habló con el médico de cabecera. Vamos a sugerir que tiene problemas de memoria, que firmó sin entender bien. Eso anula su capacidad legal para disputar el contrato. El video duró 4 minutos con 38 segundos. Yo lo escuché 3 veces, no porque no lo hubiera entendido la primera, sino porque una parte de mí seguía esperando que en alguna repetición las palabras fueran diferentes, que hubiera un error de audio, que hubiera una explicación que yo no estaba viendo. No la hubo. Me levanté del sillón y caminé hasta la cocina. Serví un vaso de agua. Lo bebí de pie, mirando el naranjo por la ventana. Las naranjas ya estaban casi maduras. Rosario siempre hacía jugo los sábados por la mañana. Yo me sentaba en esa misma ventana a leer el periódico mientras ella exprimía una por una, tarareando algo que nunca terminaba de ser una canción completa. ¿Cuántas mañanas de esas habíamos tenido? ¿Cuántas ya no íbamos a tener nunca más? Pensé en llamar a Mauricio en ese momento. Pensé en gritarle todo lo que sentía, en preguntarle cuándo había dejado de ser su padre para convertirse en un activo que liquidar. Pero algo me detuvo. Aprendí hace muchos años que si uno reacciona con rabia, solo le regala ventaja al otro. Y yo no estaba dispuesto a regalarle nada más a nadie. Guardé el video en 3 lugares distintos. En mi teléfono, en la memoria de mi tableta vieja y en un correo electrónico que me mandé a mí mismo con el asunto para cuando lo necesite. Luego llamé al fotógrafo. ¿Lo escuchó?, preguntó. Sí. ¿Está bien, don Jorge? Tardé en responder. ¿Usted escuchó todo el video? Sí, señor, por eso lo llamé. ¿Hay algo más que yo no haya escuchado? Hubo una pausa al otro lado. El tipo de pausa que me indicó que sí había algo más. Que lo que yo había oído era solo parte de lo que la cámara había capturado esa noche. Don Jorge, al final del video, cuando ya casi todos se habían ido, su hijo y Ramón siguieron hablando, y Ramón dijo algo sobre el dinero que ya le había dado a Mauricio por adelantado. Sentí el piso moverse ligeramente bajo mis pies. No físicamente, pero así se siente cuando una certeza que uno tenía se derrumba. ¿Cuánto?, pregunté, aunque ya presentía la respuesta. 480,000 pesos, don Jorge. La mitad de la entrada que yo había recibido. Mi propio hijo había cobrado dinero por la operación. Hay traiciones que duelen en el pecho, y hay traiciones que duelen en un lugar más profundo, donde uno guarda las cosas en las que creyó toda la vida. Colgué el teléfono y me senté en la silla de la cocina. La misma silla de madera con el respaldo tallado que compré cuando Mauricio tenía 8 años, y Rosario quería renovar el comedor. Él se había trepado a esa silla aquella tarde, fingiendo que era un caballo. Se reía tanto que casi se cayó. Yo lo agarré justo a tiempo y los dos terminamos riendo en el piso. Ese niño y el hombre del video no podían ser la misma persona, pero lo eran. 480,000 pesos, la mitad exacta de lo que Ramón Castillo había pagado como entrada. Mi hijo había recibido ese dinero antes de que yo firmara cualquier papel, lo que significaba que la decisión ya estaba tomada mucho antes de que me sentaran en esa cocina con el café que Carolina sirvió sin que nadie se lo pidiera.
En ese momento entendí algo humillante. Yo no estaba decidiendo nada, solo me estaban moviendo como si yo estorbara. Esa tarde saqué la caja de metal que guardo en el closet de la recámara, debajo de las cobijas de invierno de Rosario. Adentro están todos los documentos importantes: escrituras, actas, pólizas de seguro, la cartilla militar, el acta de matrimonio con la firma de Rosario tan redonda y cuidadosa como era ella. Y ahora también el contrato que había firmado con Ramón Castillo. Lo leí completo, página por página, sin apurarme. En la ferretería tuve durante años un proveedor de Monterrey que me mandaba facturas con errores. Nunca eran errores grandes, siempre pequeños, escondidos entre cifras correctas, calculados para pasar desapercibidos. Tardé 6 meses en darme cuenta, pero cuando lo hice, revisé todo desde el principio y encontré que me había cobrado de más durante 2 años. Aprendí entonces que los fraudes bien hechos no se esconden en lo que es obvio, se esconden en lo que uno da por sentado. Leí el contrato con esa misma lupa invisible. La cláusula de posesión anticipada estaba en la página 4, redactada con lenguaje técnico que en palabras simples significaba que Ramón podía solicitar entrar a vivir en la casa antes de terminar de pagar, siempre que yo no presentara objeción formal dentro de un plazo de 15 días hábiles tras recibir la notificación. 15 días hábiles. Y la notificación, según el contrato, podía llegar por correo electrónico o por correo físico al contacto que yo había anotado en la firma. Un correo que Mauricio me había ayudado a configurar hacía 3 meses y al que yo casi nunca entraba porque no entendía bien cómo funcionaba. Abrí la tableta. Entré al correo con la contraseña que Mauricio había escrito en un papel que guardé en el cajón de la mesita de noche. Había un mensaje de hacía 11 días, remitente, la oficina del notario. Asunto: notificación formal de solicitud de posesión anticipada sobre el inmueble de mi propiedad. 11 días. Me quedaban 4 días hábiles para presentar objeción formal. Me paré de la silla tan rápido que la moví hacia atrás y raspó el piso con un sonido que llenó toda la cocina. Fui a la ventana. Afuera, la calle estaba tranquila. Una señora barría la banqueta de enfrente. Un perro dormía junto a la jardinera del vecino. Todo igual que siempre, pero nada era igual que siempre. Pensé en Carolina, en cómo había sido ella quien primero mencionó la idea de vender. Hacía casi un año, en una comida familiar, había dicho casi de paso que la casa era demasiado grande para una sola persona y que el mercado inmobiliario estaba en su mejor momento. Yo lo había ignorado. Pensé que era una opinión sin importancia. Ahora entendía que era el primer movimiento de una estrategia que llevaba meses construida. Y el plan B, que Mauricio había mencionado en el video, me quitó el sueño esa noche. Usar al médico de cabecera para sugerir problemas de memoria. Presentarme como un hombre que no estaba en condiciones de tomar decisiones legales. Anular mi capacidad para disputar el contrato. Eso no era solo robo, era borrarme como persona. Esa tarde revisé el comprobante de la transferencia que había recibido en mi cuenta. En el campo del emisor aparecía una razón social que no era el nombre de Ramón Castillo. Una sociedad que no aparecía en ningún lugar del contrato que yo había firmado. Guardé ese comprobante junto con los demás papeles. Luego hice una consulta pública en el registro de comercio para verificar quiénes estaban detrás de esa sociedad. Encontré lo que necesitaba. La sociedad llevaba poco tiempo de haberse creado. Su dirección fiscal era un despacho de servicios administrativos al norte de la ciudad. Y entre sus socios aparecía el nombre de Ramón Castillo como representante legal. Y otro nombre que me detuvo la respiración por un momento: Mauricio Ortega. Mi hijo era socio de la misma sociedad que me estaba comprando la casa.
En ese momento entendí que había dos registros distintos que importaban. El de comercio, donde acababa de encontrar la prueba de la sociedad, y el de la propiedad, donde podían intentar inscribir la casa a nombre de Ramón si yo no actuaba a tiempo. Primero revisé la sociedad en el registro de comercio, y luego entendí que lo urgente era frenar cualquier movimiento en el registro de la propiedad. No era solo una comisión, era una operación completa. Llevaban meses construyendo esto juntos. El negocio no era vender mi casa al mejor precio. El negocio era quedarse con ella pagando solo la entrada, instalar a Ramón como poseedor antes de terminar los pagos, y cuando yo quisiera reclamar, presentarme como un anciano confundido, incapaz de sostener un proceso legal. A las 7 de la tarde sonó el teléfono. Era Mauricio. «Papá, ¿cómo estás? Solo llamaba para ver cómo amaneciste». Su voz era la de siempre. Tranquila, cálida, ligeramente apresurada, como siempre lo había sido. «Bien», respondí. «Aquí en casa». «¿Pudiste descansar?» «Sí». Hubo una pausa breve. «Oye, papá, te iba a comentar...» Ramón preguntó si podría pasar esta semana a medir unos cuartos, solo para planear unas renovaciones que quiere hacer. No te quitaría mucho tiempo. Cerré los ojos. Medir los cuartos. Así era como comenzaba. Primero una visita, luego otra, luego las cajas, luego las llaves. «Esta semana estoy ocupado», respondí con calma. «Ya te aviso». «Claro, papá, sin prisa». Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano mirando la pantalla apagada, y por primera vez desde que escuché el video sentí algo que no era solo dolor, era otra cosa, más fría, más firme, era decisión. Al día siguiente, muy temprano, noté algo que se me había escapado los días anteriores. Frente a la casa, estacionada desde hacía 2 días, había una camioneta blanca que yo no reconocía. Y esa mañana, cuando salí a comprar el periódico, vi que adentro había un hombre sentado con el motor apagado. Me miró. Aparté la vista y seguí caminando. Pero cuando volví media hora después, la camioneta seguía ahí, y el hombre también. Un hombre que ha trabajado toda su vida sabe distinguir entre el cansancio y la derrota. Yo estaba cansado, pero no estaba derrotado. Esa mañana no desayuné. Solo calenté el café del día anterior y lo bebí de pie en la cocina, mirando por la ventana hacia la calle, donde la camioneta blanca seguía estacionada. El hombre adentro ya no fingía leer. Solo miraba hacia la fachada de mi casa, con esa incomodidad de quien hace algo que sabe que está mal, pero le pagan suficiente para ignorarlo. No era amenaza directa, era presión. Querían que yo me sintiera observado, que me sintiera pequeño dentro de mi propia casa, que empezara a pensar que resistir era más difícil que ceder. Lo pensé todo el tiempo que tardé en terminar el café. Luego agarré mi chamarra, las escrituras, el contrato, el teléfono con el video guardado y salí por la puerta trasera que da al callejón detrás del patio. Tomé un taxi en la avenida. Necesitaba hacer 2 cosas antes del mediodía y ninguna de las 2 podía esperar. En el banco pedí el comprobante oficial detallado de la transferencia recibida semanas atrás. Me lo entregaron sin problema. Con ese documento en la mano, revisé con cuidado el campo del emisor. Ahí estaba la razón social de la sociedad, la misma que ya había encontrado en el registro de comercio. Guardé el comprobante con los demás papeles. Afuera, en una banca de la banqueta con el sol de media mañana cayendo directo en la cara, confirmé en la tableta lo que ya sabía. Esa sociedad tenía a mi hijo como socio registrado. El dinero no había salido del bolsillo de Ramón Castillo como persona. Había salido de una operación que los 2 habían construido juntos para este propósito. Me levanté de la banca y caminé 3 cuadras sin dirección fija, solo para que el cuerpo hiciera algo mientras la cabeza procesaba todo. Entonces recordé a un abogado que me había ayudado años atrás con un problema de linderos en la ferretería. Hombre mayor, serio,
de los que escuchan completo antes de hablar. Le había perdido el rastro, pero recordaba el nombre de su despacho en el centro de la ciudad. Busqué el número en la tableta. Marqué. Contestó él mismo. Le expliqué en 10 minutos lo esencial: el contrato, el video, la cláusula de posesión anticipada, la notificación que había llegado al correo sin que yo la viera, los 4 días hábiles que me quedaban. Hubo silencio al otro lado. ¿Tiene el contrato consigo?, preguntó. Sí. ¿Y el video? También. Venga hoy mismo. Antes de las 3. Llegué al despacho a la 1:30, una sala pequeña con libreros hasta el techo, olor a papel viejo y café negro, diplomas enmarcados en la pared. Mi abogado tenía más años que la última vez que lo había visto. El cabello completamente blanco, los lentes más gruesos, pero los ojos igual de directos. Leyó el contrato completo sin decir una palabra. Luego vio el video en mi teléfono con unos audífonos pequeños que sacó del cajón. Lo vio una vez. Luego lo rebobinó y escuchó solo el fragmento donde Mauricio hablaba de las parcelas y del plan B. Se quitó los audífonos, se recostó en su silla. Don Jorge, este contrato tiene 3 problemas graves que trabajan a su favor, dijo con una calma que me resultó extrañamente reconfortante. Primero, la cláusula de posesión anticipada fue incluida sin explicación verbal suficiente al firmante, lo cual puede constituir dolo por omisión. Segundo, el comprador utilizó una razón social distinta a la declarada en el contrato para realizar la transferencia, lo que rompe la transparencia de la operación. Tercero, y más importante, hizo una pausa. Juntó las manos sobre el escritorio. El video que usted tiene es evidencia de intención fraudulenta previa a la firma. Si eso se presenta correctamente, hay base suficiente para solicitar la nulidad del contrato por dolo. Sentí que algo en el pecho se aflojaba ligeramente. No alivio todavía, pero sí tierra firme bajo los pies. ¿Y la notificación del correo? ¿Los 4 días que me quedan?, pregunté. Eso lo resolvemos hoy mismo con un escrito de objeción formal ante la notaría. Eso suspende el plazo mientras se resuelve la controversia. Además, voy a solicitar una anotación preventiva en el registro de la propiedad para frenar cualquier inscripción mientras el proceso esté abierto. Asentí despacio. ¿Y si intentan lo del médico? Lo que mencionan en el video, de alegar que yo no estaba en condiciones mentales cuando firmé. Mi abogado me miró con algo que se parecía al respeto. Para eso necesitamos movernos antes que ellos. Le recomiendo que mañana mismo acuda con un médico independiente, ajeno a su historial clínico habitual, para una evaluación cognitiva completa y documentada. Si usted está en plenas facultades, y yo creo que lo está, ese documento cierra esa puerta antes de que ellos la abran. ¿Cuánto tiempo toma todo esto? Depende de si ellos pelean o negocian, pero don Jorge se inclinó ligeramente hacia adelante. Si actuamos rápido, podemos recuperar todo. Salí del despacho a las 4 de la tarde con un folder nuevo en la mano y algo que no había tenido en días: un plan. Tomé el taxi de regreso a casa. Cuando doblé en mi calle, la camioneta blanca ya no estaba, pero la puerta del jardín estaba entreabierta. Yo la había cerrado con llave antes de salir. Quien entra a la casa de un hombre sin permiso no solo cruza una puerta, cruza una línea que no tiene regreso. Me quedé parado en la banqueta unos segundos mirando la puerta entreabierta del jardín. La cerradura no estaba forzada. Alguien tenía llave. Y la única persona que tenía copia, aparte de mí, era Mauricio. Se la había dado hacía 4 años cuando me operaron de la vesícula, por si acaso, por si alguna emergencia. Esta no era la emergencia que yo imaginaba. Empujé la puerta despacio.
El jardín estaba igual que siempre, el naranjo, las macetas de rosario que yo seguía regando aunque ya no supiera bien por qué, la loseta del camino hacia la puerta principal ligeramente húmeda por la manguera que alguien había movido de su lugar. La manguera que yo siempre dejo enrollada junto a la llave de agua, en la esquina derecha. Estaba en la esquina izquierda. Alguien había estado aquí. No mucho tiempo, pero sí el suficiente para moverse con calma, sin apuro, como quien ya siente que el lugar le pertenece. Entré a la casa. Todo parecía en orden a primera vista, pero en la sala noté que el cuadro de la Virgen de Guadalupe que cuelga junto a la escalera estaba ligeramente torcido, como si alguien hubiera pasado demasiado cerca. En la cocina había una taza en el escurridor que yo no había usado, y en el estudio pequeño donde guardo los papeles, el cajón del escritorio no cerraba del todo, como si alguien lo hubiera abierto con prisa y no hubiera podido dejarlo igual. Revisé la caja de metal del closet. Seguía ahí, cerrada, con llave, pero eso no me tranquilizó, porque quien entró no necesariamente buscaba papeles. A veces la intrusión es el mensaje. A veces lo que quieren es que uno sepa que pueden entrar cuando quieran, que la casa ya no es tan tuya como crees. Esa noche dormí con el teléfono en la mano y el seguro de la puerta principal puesto 2 veces. A las 8 de la mañana siguiente estaba en el Ministerio Público de la Alcaldía. El agente que me atendió era joven, con cara de quien lleva demasiadas horas trabajando y demasiado poca paciencia. Pero cuando puse sobre su escritorio el contrato, los comprobantes de transferencia, la consulta del registro de comercio con los nombres de los socios, y le expliqué que tenía un video donde se planeaba un fraude inmobiliario en mi contra, su expresión cambió. Levantó la vista del papel y me miró de otra manera. Levanté el acta por acceso no autorizado al domicilio y por los indicios de fraude inmobiliario. No me prometieron resultados inmediatos y yo tampoco los esperaba. Pero el acta y el folio eran la base que mi abogado necesitaba para frenar cualquier movimiento en el registro de la propiedad. El agente me indicó que solicitara esa anotación preventiva cuanto antes. Salí con una copia del acta y el número de folio de la denuncia. Llamé a mi abogado desde la banqueta. «Ya está levantada el acta», le dije. «Perfecto, yo presento el escrito ante la notaría hoy mismo y solicito la anotación preventiva para frenar cualquier inscripción en el registro de la propiedad. Mientras eso esté vigente, Ramón Castillo no puede registrar nada a su nombre. Y el dinero, la entrada que ya recibí, por ahora no lo mueva. Puede ser relevante para el proceso. Si la nulidad procede, usted devuelve lo recibido y ellos pierden cualquier derecho sobre el inmueble. Pero dado el dolo comprobado, hay también base para reclamar daños». Guardé el teléfono y tomé un momento. El sol de la mañana pegaba directo sobre la acera. Un señor mayor cruzaba despacio con una bolsa del mercado. Una niña jalaba a su mamá hacia una tienda de juguetes. La ciudad seguía igual, completamente ajena a lo que estaba pasando en mi vida. Así funciona la traición. Ocurre en voz baja, mientras el mundo sigue su ritmo. A los pocos días llegó una notificación a nombre de Ramón Castillo. Su abogado recibió el escrito de objeción formal y la anotación preventiva. Según me contó mi abogado, la reacción del otro lado no se hizo esperar. Ramón Castillo llamó a Mauricio ese mismo día. Lo supe porque Valeria me llamó esa noche. «Abuelito», dijo con voz baja, como cuando era chica y no quería que sus papás la escucharan. «Hoy hubo un pleito muy feo en la casa. Mi papá estaba gritando por teléfono. Nunca lo había visto así. Decía que todo se había complicado y que alguien había metido una denuncia». «¿Y tu mamá?», pregunté. Ella estaba muy callada. Pero cuando mi papá colgó, le dijo que necesitaban hablar con el médico de cabecera antes de que fuera tarde. El médico de cabecera. El mismo que mencionaba el plan B del video. «Valeria, ¿tú estás bien?». «Sí, abuelito».
pero tengo miedo. ¿Qué está pasando? No le conté todo, no todavía. Solo le dije que estaba resolviendo unas cosas importantes y que no se preocupara, que el abuelo todavía sabía cuidarse solo. Ella se quedó callada un momento. Abuelito, ¿puedo ir a visitarte mañana? Cuando quieras, mi vida. Al día siguiente, mientras esperaba a Valeria, sonó el teléfono. Era Mauricio. Su voz había cambiado. Ya no tenía esa cadencia suave y calculada de los últimos meses. Había algo debajo que era urgencia apenas contenida. Papá, ¿podemos hablar? Estoy en casa, respondí. Llegó 40 minutos después, solo, sin Carolina. Eso ya me dijo algo. Entró al jardín con los hombros ligeramente caídos, el cabello sin el brillo de siempre, la corbata floja. Se sentó en la silla de la cocina frente a mí y durante un momento no dijo nada. Luego me miró. Papá, hay un problema con la venta. Ramón está molesto. Dice que alguien presentó documentos en la notaría y que hay una denuncia, que todo el proceso está frenado. Lo observé con calma. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, pregunté. Mauricio frunció el ceño levemente. No esperaba esa respuesta. Papá, si alguien metió una denuncia sin fundamento, nos puede perjudicar a todos, incluyéndote a ti. El contrato ya está firmado. Si intentas echarte atrás sin causa legal justificada, Ramón puede demandarte por incumplimiento. Lo dijo con la misma voz tranquila con que había explicado la cláusula del contrato semanas atrás, con la misma precisión de quien ha ensayado cada palabra. Yo lo dejé terminar. Luego puse las manos sobre la mesa y lo miré directo a los ojos. ¿Qué fue lo que hiciste, Mauricio? Se detuvo. Su expresión cambió apenas. Papá, yo no sé de qué. Lo mismo que debía hacer desde el principio. Escuchar. El silencio que siguió fue el más largo que he vivido dentro de esa cocina. Hay un tipo de silencio que no es ausencia de sonido. Es el sonido de algo que se rompe para siempre. Mauricio me miró desde el otro lado de la mesa con una expresión que yo nunca le había visto. No era culpa todavía, era cálculo. En una fracción de segundo pude ver cómo su mente buscaba la salida, evaluaba las opciones, medía hasta dónde había llegado mi conocimiento y hasta dónde podía todavía controlar la situación. Fue en ese momento cuando entendí que nunca había conocido realmente a mi hijo. Papá, escúchame, comenzó bajando la voz como si hubiera alguien más en la cocina. Las cosas no son como tú crees. Ramón me debe dinero desde hace 2 años. Esto era una forma de saldar esa deuda. Tú ibas a recibir la entrada de todas formas. Y Mauricio se detuvo. Tengo el video, tengo la denuncia levantada, tengo el comprobante que prueba que el dinero salió de una sociedad en la que apareces como socio. Y tengo un abogado que ya quedó registrada la anotación preventiva desde ayer. El color le cambió en la cara, no de golpe, sino como cuando se apaga una luz poco a poco. ¿Qué hiciste? Lo que debía hacer desde el principio, cuidar lo mío. Se paró de la silla, caminó hacia la ventana, puso las manos en el marco y se quedó mirando el jardín. El naranjo, las macetas de su madre, y en ese momento, en ese perfil suyo contra la luz de la tarde, lo vi como lo que era. No un villano de historia, sino un hombre que había tomado malas decisiones durante mucho tiempo y que finalmente estaba mirando las consecuencias de frente. Si sigues con esto, dijo sin voltear, se va a saber todo. En el trabajo, con la familia, me van a destruir. Eso no depende de mí, respondí. Dependía de ti, hace meses. Se volteó y entonces sí vi algo que no esperaba. No la frialdad del video, sino una especie de derrumbe interno, rápido y silencioso, como cuando una pared lleva tiempo agrietada y un día simplemente cede. Papá, estoy en deudas serias. Ramón me ofreció una salida y yo cometí un error.
Cometiste una traición, lo corregí, sin gritar, sin moverme de mi silla. Que es distinto. Salió de la casa sin decir más. Esa misma tarde, mi abogado me llamó con novedades. La anotación preventiva había sido confirmada en el registro de la propiedad. El nombre de Ramón Castillo no podría inscribirse mientras el proceso estuviera activo, y la denuncia por fraude inmobiliario ya estaba formalmente abierta. Pero la semana siguiente trajo un movimiento que mi abogado ya había anticipado. El abogado de Ramón Castillo presentó un escrito argumentando que yo había firmado el contrato bajo un estado de confusión derivado de la edad y de un posible deterioro cognitivo no diagnosticado. Solicitaban que se ordenara una evaluación psiquiátrica antes de que el juzgado admitiera cualquier impugnación de mi parte. Era el plan B, pero llegaron tarde. 3 días antes, siguiendo las instrucciones de mi abogado, yo ya había acudido con una neuróloga en una clínica privada de la ciudad. Una mujer seria y meticulosa que me aplicó durante 2 horas una batería completa de evaluaciones cognitivas, de memoria, de orientación, de razonamiento lógico y de capacidad para tomar decisiones autónomas. El informe, firmado y con cédula profesional, concluía que el señor Jorge Ortega Ramírez presentaba plenas facultades mentales, juicio conservado, memoria funcional y total capacidad legal para ejercer sus derechos civiles. Ese documento enterró el plan B antes de que pudieran usarlo. Cuando el juzgado recibió ambos escritos, el de ellos solicitando la evaluación y el nuestro presentando la evaluación ya realizada por iniciativa propia, la balanza comenzó a inclinarse de manera visible. Fue entonces cuando Ramón Castillo buscó negociar. Su abogado llamó a mi abogado un jueves por la mañana con una propuesta. Ramón estaba dispuesto a devolver los 960,000 pesos de la entrada, renunciar a cualquier derecho sobre el inmueble y firmar un convenio de terminación de contrato por mutuo acuerdo, a cambio de que yo cooperara para solicitar que la carpeta de investigación quedara en reserva. Mi abogado me llamó para consultarme. ¿Qué me recomienda usted?, pregunté. Que no acepte, respondió sin dudar. La devolución de la entrada es lo mínimo que le corresponde legalmente de todas formas. Si coopera sin condiciones, Ramón y su hijo quedan sin consecuencias reales. Y usted, don Jorge, tiene derecho a mucho más que eso. ¿Cuánto más? Daños patrimoniales, daños morales, gastos legales. Y dependiendo de cómo avance la investigación, podría haber imputación formal contra ambos. Pensé en eso durante toda la noche. Al día siguiente, Valeria apareció en mi puerta con una mochila pequeña y los ojos enrojecidos. La hice pasar. Le calenté leche con canela como cuando era chica y nos sentamos en la sala. Ya sé todo, abuelito, dijo después de un rato. ¿Quién te contó? Los escuché hablar anoche. Mi papá y mi mamá estaban discutiendo muy fuerte. Mi mamá decía que todo había salido mal por culpa de mi papá, que ella le había advertido que era muy arriesgado. Mi papá le dijo que ella fue quien tuvo la idea desde el principio. Se le quebró la voz. No puedo creer que te hayan querido quitar la casa, abuelito. La casa de la abuela. Le puse la mano en el hombro. ¿Y tú cómo estás, Valeria? Estoy enojada y avergonzada y triste. Las 3 cosas juntas es mucho peso para cargar. ¿Tú no estás enojado? Miré hacia el patio. El naranjo estaba quieto esa tarde, sin viento. Ya pasé por el enojo, respondí. Ahora solo quiero que todo quede en su lugar. Ella asintió despacio. Luego me miró con esos ojos oscuros que eran los de Rosario. Abuelito, ¿mi papá va a ir a la cárcel? No respondí de inmediato. Era una pregunta honesta que merecía una respuesta honesta, y la verdad era que yo todavía no lo sabía, pero sí sabía otra cosa. Carolina no había llamado en ningún momento, ni para preguntar, ni para disculparse, ni para nada. Su silencio
Era la confirmación de todo lo que el video ya había dicho sobre ella. Esa misma noche, el teléfono volvió a sonar. Era mi abogado. Don Jorge, Ramón Castillo acaba de mejorar su propuesta. ¿Cuánto? Devolución completa de la entrada, más 320.000 pesos por daños patrimoniales, más carta de reconocimiento de responsabilidad firmada ante notario. Guardé silencio. ¿Y Mauricio?, pregunté. Hubo una pausa breve. Eso, don Jorge, depende de lo que usted decida exigir. Cerré los ojos. En 28 años de ferretería nunca dejé una deuda sin saldar, ni la mía ni la de nadie, porque un hombre que no responde por lo que hace no merece el crédito de nadie. Dígales que acepto la devolución y los daños, pero que además exijo la devolución total de los 480.000 pesos que Mauricio recibió de esa sociedad, con comprobante, ante notario. Y que si no hay acuerdo en esos términos, yo no presento ningún escrito solicitando que la carpeta de investigación quede en reserva. El proceso sigue completo. Hay victorias que no se celebran, se cargan en silencio, como todo lo que cuesta demasiado. El acuerdo se firmó un martes por la mañana en una notaría de la ciudad. Yo llegué 10 minutos antes con mi abogado. Ramón Castillo llegó puntual, con su abogado y sin la arrogancia del hombre que conocí en mi cocina meses atrás. Tenía los hombros caídos y esa mirada de quien ya hizo los cálculos y sabe que salió perdiendo en todos. Mauricio llegó 5 minutos tarde. Entró sin mirarme directamente. Se sentó al otro extremo de la mesa larga de la sala de juntas y mantuvo los ojos en los papeles frente a él. Tenía el saco arrugado, la corbata torcida, el cabello sin ese brillo estudiado de siempre. Era la primera vez en muchos años que lo veía con el aspecto de un hombre que no tiene el control de nada. El notario leyó los términos del convenio en voz alta. Devolución íntegra de los 960.000 pesos de la entrada, 320.000 pesos adicionales por daños patrimoniales, 480.000 pesos que Mauricio devolvería en un plazo de 6 meses, con reconocimiento de deuda firmado ante notario, correspondientes a la cantidad que había recibido como parte del esquema de engaño. Carta de reconocimiento de responsabilidad firmada por Ramón Castillo. Terminación definitiva del contrato de compraventa sin efecto legal alguno. Y mi compromiso de presentar un escrito solicitando que la carpeta de investigación quedara en reserva si se cumplía cada punto en tiempo y forma. Cuando el notario terminó de leer, la sala quedó en silencio. Ramón firmó primero, sin comentarios. Luego el abogado de Ramón, luego mi abogado, luego yo. Mauricio fue el último. Tomó la pluma y estuvo unos segundos con ella suspendida sobre el papel. Pensé que iba a decir algo, una justificación, una disculpa, algo, pero solo firmó. Y cuando terminó, dejó la pluma sobre la mesa con un sonido pequeño que en ese silencio pareció más grande de lo que era. Salimos a la calle por separado. Yo no lo busqué, él tampoco me buscó. En los días siguientes, la casa volvió a ser completamente mía de todas las maneras posibles. Mi abogado confirmó que la anotación preventiva había sido levantada con resolución favorable en el registro de la propiedad, que el inmueble quedaba libre de cualquier gravamen derivado del contrato anulado y que la carpeta de investigación podía quedar en reserva mientras Mauricio cumplía con los pagos acordados. La camioneta blanca no volvió a aparecer en mi calle. Cambié la cerradura de la puerta principal y de la puerta del jardín. Guardé las llaves nuevas en el cajón de la mesita de noche, junto al acta de matrimonio con la firma redonda de Rosario. Una semana después de la firma, llamé a mi abogado para un asunto distinto. Necesito actualizar mi testamento, le dije. Hubo una pausa breve. ¿Cuándo quiere que lo veamos? Cuando usted pueda. No hay prisa, pero tampoco quiero esperar demasiado. Nos reunimos en su despacho un viernes por la tarde.
El sol entraba sesgado por la ventana, igual que siempre, cayendo sobre los libreros llenos de códigos y expedientes. Olía a café negro y a papel con historia. Le expliqué mis instrucciones con claridad. La casa, valuada en 3.200.000 pesos, permanecería a mi nombre mientras yo viviera. Después de mi muerte, el 50% del valor del inmueble quedaría en fideicomiso directo a nombre de Valeria Ortega Méndez, intocable hasta que ella cumpliera 25 años. El resto se distribuiría entre obras de beneficencia que mi abogado administraría según mis instrucciones. Mauricio no aparecía en el testamento nuevo. No era un acto de odio, era un acto de consecuencia. Los actos tienen peso, las decisiones tienen precio. Eso también lo aprendí en la ferretería, donde nunca se fiaba a quien ya había fallado una vez sin razón. Mi abogado redactó el documento sin hacer preguntas innecesarias. Eso era lo que yo apreciaba de él. Sabía cuando el silencio era más respetuoso que las palabras. Valeria vino a visitarme el domingo siguiente. Llegó con una bolsa de naranjas del mercado, cosa que me hizo sonreír por primera vez en semanas de manera genuina. Las pusimos junto al naranjo del patio, jugando a ver cuáles ya estaban maduras y cuáles necesitaban unos días más. Ella era buena para eso. Siempre había tenido paciencia para las cosas que toman su tiempo. ¿Cómo están tus papás?, le pregunté mientras pelábamos una naranja sobre la loseta del jardín. Dudó antes de responder. Mi papá está muy callado. Mi mamá dice que todo va a arreglarse, pero lo dice de esa manera suya que no convence a nadie. Asentí. ¿Y tú cómo estás con todo esto, Valeria? Se quedó mirando la naranja en sus manos. A veces pienso que los adultos complican demasiado las cosas que deberían ser simples, dijo despacio, como querer a la familia. Eso debería ser simple, ¿no? La miré un momento. Debería, respondí, pero a veces la gente le pone precio a lo que no lo tiene. Ella asintió con esa seriedad que siempre me había recordado a Rosario. Y en ese momento, sentado en el jardín de mi casa con mi nieta a un lado y el naranjo al frente, entendí algo que llevaba meses intentando ordenar en la cabeza. No había ganado una casa. La casa siempre había sido mía. Lo que había recuperado era algo distinto, más difícil de nombrar. La certeza de que todavía era capaz de defenderme, de que todos estos años de vida no me habían dejado sin herramientas, de que el silencio, usado en el momento correcto, puede ser más poderoso que cualquier grito. Pero también entendí lo que había perdido. Y eso no tenía solución legal. No había notaría ni expediente ni convenio que lo resolviera. Perdí la imagen de un hijo que nunca existió del todo. Perdí la confianza con la que había cargado durante 45 años como si fuera algo natural, algo garantizado, algo que no necesitaba revisarse nunca. Perdí la posibilidad de volver a sentarme en esa cocina con Mauricio sin recordar su voz en ese video, sin ver en su sonrisa el cálculo detrás de ella. Eso no se recupera, eso simplemente se aprende a cargar. Esa noche, después de que Valeria se fue, me senté en el sillón de la sala con las luces bajas y estuve un rato largo sin hacer nada, sin teléfono, sin televisión. Solo el ruido de la calle afuera y el silencio de la casa adentro, ese silencio que desde que Rosario faltó nunca ha dejado de ser demasiado grande. Pensé en ella, en lo que hubiera dicho si hubiera visto todo esto. Probablemente me hubiera regañado primero por no haberme dado cuenta antes. Luego me hubiera traído un vaso de agua. Y luego, sin decir nada más, se hubiera sentado a mi lado y hubiera puesto su mano sobre la mía. Eso hubiera sido suficiente. Apagué la luz de la sala y subí las escaleras despacio, con la mano en el pasamanos de madera que ella escogió. Entré a la recámara. Me senté en el borde de la cama y miré la foto de boda que tenemos en el buró desde hace 46 años.
Ya está, Rosario, dije en voz baja. La casa sigue en pie. Afuera, el naranjo del patio estaba quieto. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, también. No perdí una casa, perdí un hijo, y eso no tiene precio.